Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a CRA por la invitación, a Luis, que nos convocó aquí para venir a comentarles lo que hacemos. Yo vengo en representación de un grupo de productores agropecuarios del sur de Córdoba, de Río Cuarto especialmente, donde hace ya 13, 14 años decidimos diversificar nuestros negocios, que siguen siendo negocios netamente agropecuarios, negocios de... Disculpen, no está el cursor del tiempo, por las dudas, si me lo pueden poner. Donde producíamos maíz, soja, ganadería, y decidimos diversificar, decidimos agregar valor para poder de esa manera generar fuentes de trabajo locales, estabilizar nuestros negocios. Entendíamos que era la forma que teníamos de poder salir de esa disyuntiva de producir maíz, de no poder fletarlo al puerto, de bajar el impacto que tenía ese costo de transporte. Y veíamos que en el mundo productores agropecuarios en Estados Unidos se asociaban para hacer plantas de etanol, que en Alemania todo o gran parte de la cosecha de maíz se transformaba en biogás. Entonces entendimos que había un negocio detrás de la bioenergía. Como decía Dardo en el inicio, hay una gran posibilidad para los productores agropecuarios de entrar en ese negocio, de diversificar el flujo financiero de la empresa, que es importante también, porque eso también da otra dinámica a los flujos que ingresan. Y de esa manera, asociándonos, entendíamos que era posible. Eso fue en el 2006. En el 2008 también parte de los socios de Bio4 nos asociamos en FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que funciona en Río Cuarto, que aquí nos acompañan parte del equipo, y que es una usina de pensamiento, de políticas públicas para el agro, donde tratamos de contribuir sobre todo a la generación de empleo genuino para la Argentina que tanto lo necesita. Entonces, estos son los tres pilares que de alguna manera les quiero transmitir de lo que hacemos y como decía Dardo al principio, los productores, como decía Obama en ese evento en Córdoba, los productores ya estamos en el negocio de la energía, porque lo que hacemos para generar granos, para generar pasturas, para generar biomasa, es captar la energía del sol y almacenarla. Y eso lo hacemos eficientemente, y en la Argentina somos súper eficientes haciendo eso. De hecho, somos líderes a nivel mundial, y el nivel de excelencia que tenemos en la producción agropecuaria es altísimo. Entonces, ya lo venimos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, lo estamos destinando a los mercados básicamente alimenticios, y a partir de las bioenergías se da la posibilidad, que realmente lamento, digamos, que en toda la exposición anterior, el secretario de Energía de la Nación no haya mencionado las bioenergías como uno de los puntos fundamentales, ¿no? que hay para adelante en el desarrollo del país y en el desarrollo de empleo genuino y de calidad en la Argentina, con todo el potencial fotosintético que tiene el país, con toda la energía que captamos a través de los cultivos, de los bosques, de los forrajes. Y es necesario también, por supuesto, y coincido en que Vaca Muerta y todo el desarrollo energético de Argentina es estratégico, porque no habría agroindustria si no hay energía. Nosotros en la planta de bioetanol, nuestro principal insumo después del maíz es el gas natural que necesitamos para generar vapor para todos los procesos de transformación. Y cabe aclarar que nosotros en el año 2014-2015 teníamos cortes programados de gas natural, teníamos que usar fuel oil, que nos salía 3 veces más caro que el gas natural de ese momento, y a partir del año 2016-2017 se cortaron los cortes programados, no hubo más corte, y tenemos todo el gas que necesitamos para operar los 365 días del año, y eso es una gran realidad, y realmente para la balanza de divisas de Argentina volver a exportar es fundamental, pero para todo el desarrollo agroindustrial la energía es fundamental, para el transporte, el gasoil y demás. Pero también las bioenergías tienen que estar en la agenda, no solamente del Ministerio de Agricultura, sino, por supuesto, del Ministerio de Energía o Secretaría de Energía, que es la que regula las bioenergías, porque todas las energías en la Argentina están más o menos reguladas, o sea, no hay casi precios libres o por lo menos en los últimos 20 años hubo muchísima regulación sobre el sector energético,
y es algo que, digamos, los productores o los empresarios que quieren invertir en este negocio de la bioenergía o la energía tradicional siempre están cruzados por las regulaciones de turno y es fundamental que haya un apoyo, una política de Estado permanente que no vaya cambiando según los vientos que soplan. Para sintetizarlo, en el caso del etanol, nosotros fuimos la primera planta que empezó a funcionar en la Argentina con etanol de maíz en el año 2012. La ley es del año 2006, entró en vigencia en el año 2010. En el año 2014, la anterior administración nos cambió las reglas del juego, nos cambió la forma en que se fijaba el precio del etanol. En el año 2016, esta administración nos cambió de vuelta. En el 2018 nos volvieron a cambiar. O sea que esa es un poco la forma en que se vienen manejando las inversiones ya realizadas, porque la última planta de etanol de maíz entró en el año 2013, 2014 y ya sobre el mismo año de la inauguración le cambiaron las reglas del juego. Así que es muy importante que pueda haber políticas de Estado duraderas si no se desalienta absolutamente la inversión. Como les decía entonces, la captación de energía en los cultivos en forma eficiente es el primer paso y en eso todos los productores agropecuarios estamos involucrados. Luego el asociativismo. El asociativismo para nosotros fue digamos, la llave maestra para poder meternos en este negocio. Fue lo que nos permitió conseguir la escala que nos da la eficiencia para poder competir. Todos estos negocios no dejan de ser negocios de commodities y los negocios de commodities donde el precio te lo pone el mercado, vos no trabajás sobre esa fijación de precio, sea regulado o no regulado, pero es un commodity, lo único que podés trabajar es sobre los costos de producción. Y la única manera de hacerlo es licuando costos fijos, siendo muy eficiente en la transformación de estos insumos en el producto final, y eso es lo que nos permitió el asociativismo, lograr la escala necesaria. También nos permitió, a la hora de integrarnos los productores, armar un negocio que nos superase a nosotros mismos, un negocio que es mucho más grande que nuestras empresas individuales, que tiene acceso a financiamiento, que tiene acceso a tecnologías, que tiene acceso a formación, a capacitaciones que nosotros en nuestras empresas no tenemos. De alguna manera esto nos ha trascendido a nosotros en lo que hacemos en nuestras empresas agropecuarias. Tenemos un management muy profesional que se encarga de llevar adelante las distintas unidades de negocio que hemos armado y lo que hacemos los socios, los directores, propietarios que estamos detrás por lo menos de la estrategia del negocio es juntarnos cada 15 días para poder ir marcando el rumbo estratégico del negocio, pero digamos, nos ha permitido el asociativismo armar algo que realmente puede jugar en primera, puede competir con las empresas grandes, en este caso con las multinacionales que están dentro del negocio, que si no sería casi imposible. Y el otro punto que me gustaría que se lleven es el punto de la generación de trabajo genuino en cantidad. Las bioenergías son la manera más rápida de poder consumir la gran cantidad de grano que se produce en la Argentina. O sea, un caso concreto, la industria del etanol de maíz, en los primeros 3 años desde que se armaron las 5 plantas de etanol de maíz que hay, ahora se están incorporando algunas plantas más chicas, llegó a consumir 1,5 millones de toneladas de maíz en muy poco tiempo. A la industria del cerdo, que no sé si hoy está en esos niveles de consumo, le ha llevado muchísimos años porque son procesos biológicos de crecimiento mucho más lentos. Las bioenergías tienen esa posibilidad. Si se puede armar el activo fijo, que es la planta de transformación, en muy pocos años están consumiendo grandes toneladas, o sea, grandes volúmenes de productos. Caso concreto, la industria del etanol en Estados Unidos, que hoy consume el 35% de la cosecha americana, más de 100 millones de toneladas que van a la industria del etanol para ese corte que hoy está pasando del 12% al 15% en Estados Unidos. Y esos son ejemplos muy concretos. La industria del biogás en Alemania, que transforma casi el 35% del maíz que se produce en forma de silaje, ¿no?, para hacer biogás. Y así hay muchos casos donde este tipo de agroindustrias, de bioenergías, transforman muy rápidamente la realidad de las materias primas y le dan valor en origen y sobre todo pueden generar una cantidad de empleos de calidad. Seguramente en Vaca Muerta se generan muy buenos empleos para ingenieros, para geólogos y demás, pero la cantidad de empleo, de conocimiento que generan las bioenergías en el interior del país es abrumadora. Y es una manera, digamos, muy rápida de poder transformar las realidades de los pueblos del interior. En Alemania funcionan 8.000 plantas de biogás.
Hoy en la Argentina debemos ser unas 10 plantas que estamos en producción y por los planes renovar unas 20 más que van a entrar en producción en los próximos años, pero está muy lejos del potencial que tenemos. Les decía recién, estamos transformando 1,5 millones de toneladas de maíz de las 50 que producimos este año, 48 millones de toneladas que se produjeron este año. Entonces, el potencial para seguir aumentando tanto el corte de etanol en las naftas como la cantidad de biogás producido a partir de silaje de maíz es muy, muy importante y eso requiere políticas adecuadas. En el caso de las bioenergías, bueno, acá estaba charlando con un amigo de Salta que tiene un proyecto. Digamos, acá lo que se armó fue, dentro del programa Renovar, eólica y solar fueron muy fuertes, vinieron jugadores de nivel mundial a competir. En el caso de biomasa y biogás, y sobre todo en el caso del biogás, que es el que más nos atañe a los productores agropecuarios, porque el principal insumo de estas 8.000 plantas de Alemania es maíz, silaje de maíz, que es lo que sabemos hacer todos nosotros. En el caso del biogás se arrancó con una tarifa muy, muy, muy baja, todo producto de esta tal vez obsesión de poder bajar la tarifa eléctrica nacional, pero hay que entender también que se puede generar 1 megavatio de electricidad con shale gas de vaca muerta en un ciclo combinado muy eficiente a gran escala a 50, 55 dólares el megavatio, pero también hay que convivir con 1 megavatio generado a partir de biogás en la punta de línea, en un pueblo, en algún lugar remoto donde no se llega con cualquier línea o es muy inestable el abastecimiento energético, producto de líneas deterioradas, y ese biogás puede valer 200 dólares el megavatio en la punta de línea, en un lugar donde se generan muchísimas también externalidades que potencian el desarrollo de esas comunidades y potencian que la gente no se mude de esas comunidades a las grandes ciudades y demás, y todo lo que derrama, digamos, este tipo de industria radicada en el interior. Así que, digamos, ese es el impacto más grande el que se puede generar a través de las bioenergías en la generación de empleo de calidad en el interior, fomentando, digamos, el arraigo, ¿no? En las comunidades. A nosotros nos pasó que en Río Cuarto, cuando armamos la planta de Bio 4, repatriamos a muchos profesionales, ingenieros mecánicos, químicos, que se tuvieron que ir a laburar a los polos de petroquímicos de Campana, alguna multinacional en otra parte del país, y pudieron volver a Río Cuarto a vivir cerca de su familia. Habían egresado en la Universidad de Río Cuarto, pero tuvieron que buscar trabajo de calidad en otros lugares, y esto es lo que nos permitió hacer radicar estas empresas en el interior. Bueno, y les voy a comentar, digamos, rápidamente los proyectos que hemos llevado adelante para que se puedan, digamos, también llevar alguna inspiración sobre todo lo que se puede hacer transformando, digamos, dando el valor agregado a los granos o a la biomasa en el interior. El primer caso es el caso de Bio 4, que fue la primera planta de generación de maíz, de etanol a partir de maíz, que está en la zona Hoy la industria del etanol está viviendo una situación de crisis, una situación dramática, producto que, bueno, después de las PASO quedó congelado junto con el precio de las naftas el precio del etanol, pero desde febrero que venimos con un precio muy pisado, o sea, un precio artificial, digamos que muy desacoplado de los precios internacionales, como comentaba recién el secretario, un precio que hoy está casi 10 centavos o 20 centavos debajo de la paridad de importación del etanol que podríamos traer de Brasil. Si hoy las empresas petroleras quisieran traer etanol de Brasil, deberían pagar 60 centavos de dólar, y a nosotros nos están pagando 40 centavos de dólar, producto de este desfasaje que hay hoy en todos los términos de la economía, pero que requiere una urgente definición de las autoridades, porque si no va a haber plantas que van a comenzar a cerrar. La Bioeléctrica es la empresa de producción de electricidad a partir de biogás, que se genera con estiércol, con silaje de maíz y con vinaza que sale de la planta de etanol. La vinaza es un subproducto de la planta de etanol, ahora les voy a comentar. Bio 5. Bio 5 es la empresa de transformación de las proteínas vegetales en proteína animal que tenemos, o sea, nos estamos integrando y todos los socios de Bio 4 de alguna manera son ganaderos, entonces estamos integrándonos para transformar. Es un negocio al que también le vemos mucha potencialidad. Recién comentaba aquí el ministro de Agricultura el envión que tiene la exportación de carne, que esperamos también, por supuesto, que
que se mantengan, digamos, las exportaciones y la apertura de exportaciones de carne, porque eso es lo que va a permitir que muchas empresas sigamos pensando en esto de integrarnos en la exportación de carne. Y el último proyecto aquí que está en una etapa de inicio es Biotérmica Las Lomitas. Un proyecto, les voy a comentar las particularidades, pero es un proyecto de transformación de residuos agroforestales en Formosa, Las Lomitas, Formosa, el interior de la provincia de Formosa, para generar electricidad dentro de los planes Renovar que comentaba el secretario Lopetegui anteriormente. Bueno, esto es Bio4, acá hay unas fotos, unas fotos panorámicas de la empresa, del equipo, y de las plantas de biogás que están asociadas. Bueno, es una planta que consume de este 1,5 millones de toneladas que se transforman más o menos hoy de maíz en etanol en la Argentina, consume unas 200.000, 230.000 toneladas al año, según la molienda. Hoy estamos ampliando la planta, ahora van a ver alguna foto. Genera etanol, genera burlanda húmeda, burlanda seca. La burlanda húmeda se come en los fields y tambos en las periferias de la planta. La burlanda seca en parte se exporta o se fleta a localidades más lejanas o se vende a empresas de alimentos balanceados para su mezcla. Estamos también en algún proyecto pensando en densificar la burlanda para usos ganaderos pastoriles. Y hemos incorporado últimamente la posibilidad de destilar parte del destilado de maíz de la vinaza a la generación de biogás en las plantas de biogás que tenemos en la periferia que están dentro del programa Renovar y que generan hoy 5,6 megavatios de energía eléctrica a partir de estos insumos. Y aparte de la energía eléctrica se genera energía térmica y un biofertilizante, que es un fertilizante orgánico que se utiliza para la agricultura circundante a las plantas para seguir produciendo maíz. Es el mismo modelo que les decía de biogás que está muy impuesto en Europa, que tiene muchas plantas y que, digamos, en el caso de Europa la energía térmica se utiliza mucho para digamos, ciudades que tienen redes de agua caliente pública. En el caso de Argentina, teniendo un invierno mucho más corto, la energía térmica debería ser usada en procesos industriales anexos, si hubiera un frigorífico, si hubiera algún otro tipo de industria cercana a las plantas de biogás. Y estos son los números de la planta de Bio4, las 230.000 toneladas de maíz que se utilizan, la cantidad de proveedores locales. Este es otro de los temas que genera la bioenergía. Cuando se instala una planta de estas en el interior, el desarrollo de proveedores locales es impresionante. Hoy en Río Cuarto ya tenemos grúas, producto de que una industria de este tipo utiliza todas las semanas un servicio de grúa para izar algún producto, para izar algún equipo nuevo, para reparar, para hacer mantenimiento. Nosotros cuando arrancamos teníamos que ir a Dehesa a contratar grúas, porque en Dehesa, donde está Aceitera General Dehesa, instalada ya hace muchísimos años, había servicios de grúa. Bueno, y estas son industrias que desarrollan industrias y que potencian el interior de la Argentina. Después de ya 7 años, cumplimos hace 15 días en funcionamiento con la planta, ya se han desarrollado proveedores locales que han potenciado mucho digamos, la industria de Río Cuarto. Más de 120 puestos directos, muchos puestos indirectos por toda la logística, todos los servicios de mantenimiento y demás que les comentaba. Y se producen más de 90.000 metros cúbicos de 90.000 metros cúbicos de etanol por año. La burlanda húmeda y seca, que esto es variable, la burlanda húmeda y seca podemos ir regulando todo el tiempo. La vinaza, que esta es una de las plantas que produce 2,4 megas, y dióxido de carbono, que es lo que producen las levaduras dentro del proceso de fermentación. Y estas son unas fotos, esta es la ampliación de la destilería. En el año 2017, cuando el mercado de naftas traccionaba muy fuerte porque la economía crecía y crecía la demanda de naftas, decidimos ampliar la destilería un 50%. Después, por supuesto, después de la crisis del 2018, entramos en recesión, bajó la demanda y hoy hay varias empresas de etanol que están aumentando su capacidad instalada, que podríamos llegar a comer entre todos más de 2 millones de toneladas de maíz.
O sea que hay capacidad instalada para seguir aumentando el corte o para sostener un aumento de la demanda fuerte si es que vuelve a crecer la economía. Y lo que estamos pidiendo de la industria es que pueda haber pensar en un aumento del corte, porque todos tenemos planes de ampliación si eso ocurriera. En Brasil, para que se den una idea, el corte de etanol en las naftas es del 27,5%, en la Argentina estamos en el 12% y podemos ir tranquilamente al 19%, que puede ser abastecido por el sector de caña y principalmente por el sector de maíz, que es el que tiene potencial de crecimiento por la cantidad de materia prima y porque es un proceso que ya conocemos, que ya está totalmente desarrollado en la Argentina. Y esta aquí abajo es una foto de la burlanda húmeda, que es un producto excelente, que genera el desarrollo de clúster ganaderos alrededor de las plantas de etanol. Es otro tema, digamos, que potencian las plantas de etanol, es que la abundancia de este subproducto fresco, húmedo, digamos, lo bueno de húmedo es que le da más eficiencia energética a la planta porque no tenés que usar energía fósil para poder secar esa burlanda, y de esa manera los productores ganaderos que están en las cercanías de la planta, lo mismo que pasó en Estados Unidos alrededor de las plantas de etanol, se ven beneficiados porque encuentran una oferta muy grande de producto en forma permanente, porque estas plantas funcionan 24/7, 350 días al año, entonces tenés para tu operación ganadera un producto muy confiable y de altísimo valor nutricional. Bueno, este es el proceso de las plantas de biogás, silaje de maíz, estiércol que puede venir de tambos o de criaderos de cerdo, pero siempre que no tengan tierra, que no tengan inorgánicos dentro digamos, áridos, minerales, porque eso decanta el fondo del digestor, y lo mismo que la incorporación del silaje, de la vinaza del proceso de etanol. Estas plantas son plantas modulares, en general, si uno va y las ven en Europa, son plantas de entre 800 kilovatios y 1 mega, que están distribuidas en cada pueblo, vas a encontrar una planta de estas. Se difundieron mucho en los últimos 20 años. Hoy ya tienen más requisitos para poder autorizar plantas de estas, donde te exigen mayor eficiencia energética. Por ejemplo, que utilices todo el calor que produce la planta para algún proceso accesorio. O sea, tenés que tener altísima eficiencia para que te den una tarifa, porque la tarifa eléctrica en el mundo ha ido bajando producto del abaratamiento de la solar, del abaratamiento de la eólica. Entonces, estas tecnologías se encuentran ya en un mercado maduro como el europeo, una especie de abaratamiento de las tarifas y tenés que, digamos, ser más eficiente, utilizar más todos los productos para poder tener rentabilidad. Y esta es la integración que estamos haciendo entre las plantas de biogás y bioetanol, donde nos da un perfil ambiental mucho más importante el utilizar la vinaza. En vez de concentrar la vinaza en un jarabe que le agregamos a la burlanda, con todo el gasto energético que eso conlleva, estamos sacando la vinaza a plantas de biogás que están digamos, vinculadas a Bio4, y eso nos mejora mucho la huella de carbono, que es un indicador que está muy mirado, digamos, en todo el mundo para ver cómo cada empresa lleva adelante sus procesos. Entonces, utilizamos la vinaza en las plantas de biogás, ahorramos gas en la planta de etanol, tenemos economía circular y tenemos una huella de carbono muy competitiva con respecto, por ejemplo, podríamos entrar al mercado europeo con el etanol si quisiéramos exportar, si nos diesen, digamos, los márgenes para exportar a Europa. Con respecto a la nafta, que es el combustible, digamos, de alguna manera sustituto del etanol, tenemos un 67% menos de emisiones de gases de efecto invernadero cuando combustionamos 1 litro de etanol producido en nuestra planta que cuando combustionamos 1 litro de nafta en un auto. Bueno, ese es el proyecto de Bio5 que les comentaba, que es ganadería, digamos, intensificar, recría, que está combinado con recría en Formosa y ganadería engorde, finalización en Río Cuarto. Y este es el último proyecto, el más nuevo. Justo acá estamos con la gente de Galicia, que nos acompañó hace un mes en una recorrida ya por la planta, que seguramente cuando se normalice la situación de la macroeconomía, la gente de Galicia nos va a acompañar en este proyecto. Aquí lo que se trata es de la utilización de residuos agroforestales en la zona de las Lomitas Formosa. Tenemos un contrato adjudicado de 10 megavatios en Renovar 2. Y a partir de
de esa transformación, digamos, se genera energía para 7.500 hogares. Cada megavatio, digamos, que se inyecta a la red puede generar energía para 3.000 personas más o menos. Y esto lo que generaría es un cambio muy importante en el interior de Formosa, donde solamente hoy, digamos, el desarrollo de campos ganaderos es la actividad económica principal y casi única, donde generaría trabajos de calidad, trabajos de logística, de abastecimiento, y, digamos, de alguna manera transformaría la realidad local de un lugar de Argentina, digamos, que necesita trabajo y sobre todo trabajo de este tipo, trabajo calificado. Así que bueno, estas son las unidades de negocios que hemos llevado adelante. Espero, digamos, haberlos inspirado con algo de esto, porque realmente hacer todo esto en la Argentina es un desafío doble, ¿no? Por este constante cambio de las reglas de juego. De todas maneras, una de las cosas que les comentaba al principio, de los pilares de este negocio para nosotros es el asociativismo. Ninguno de nosotros podría haber encarado solo estos proyectos, porque la incertidumbre solo te mata. Cuando estás en compañía de otros, con un grupo grande, donde también lo que cada uno de nosotros puso en juego para encarar este desafío es relativo, o sea, dentro de los patrimonios, esa es otra de las ventajas del asociativismo. Nadie ni vendió un campo ni vendió su casa para incorporarse a esto, sino que puso parte de algunos excedentes, de algunos años buenos, lo puso dentro de estos proyectos, y después, con una política de reinversión importante, pudimos lograr todo esto que les acabo de mostrar. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y muchas gracias por la invitación.